Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico, programa producido por especial encargo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de mucha actualidad y que está vinculada no solamente con los acontecimientos de naturaleza económico, empresarial y de desarrollo en el sistema económico-político que vive el Perú y América Latina en estos últimos años, prácticamente unos 3 lustros aproximadamente, y que además de haber generado todo un proceso de expansión de naturaleza económica que le ha permitido al Perú posicionarse en uno de los mejores sitiales, por lo menos desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas, en el ámbito de los países de, vamos a decirlo así, pero con reservas y comillas, del primer mundo, ¿no? Recordemos que el año 2007, por ejemplo, el Perú llegó a tener un crecimiento de hasta el 8% aproximadamente, económicamente hablando. Ha generado no solamente una mejora del nivel y la calidad de vida de los peruanos, sino que ello también ha conllevado a la generación, lo cual también es lógico en un proceso de expansión social, de la aparición de figuras delictivas que probablemente no habían sido pensadas porque corresponde a una época completamente distinta a la que se vivió durante la elaboración del Código Penal de 1990 y que por esa razón ha tenido que ser incorporada progresivamente a través de leyes especiales que han modificado el Código Penal en materia económica, con la aparición entonces del denominado derecho penal económico. La delictividad empresarial que vincula al ámbito privado con el ámbito público y que ha estado generando todo este desfarro que se ha venido conociendo a través de los medios de comunicación y que se encuentran instalados en este momento en la opinión pública en estos meses que nos anteceden. Y este tema, vinculado a los delitos empresariales, su prevención a través del compliance, que son nuevas figuras que aparecen en el derecho penal, serán tratados el día de hoy con un experto que es precisamente el introductor en el Perú de esta materia de conocimiento en el mundo del derecho penal. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Caro Coria, quien ya se encuentra con nosotros, un reconocido maestro universitario y jurista que, promete una conversación con nosotros el día de hoy muy interesante. Bienvenido, Carlos, al programa. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte y gracias por la invitación. No, gracias a ti, además, por haber aceptado esta invitación. A Carlos Caro nos vincula una relación de amistad que data desde los años 90, cuando todavía nos encontrábamos en las aulas universitarias y Carlos se estrenaba como un novel abogado que recién llegaba de retorno al Perú y ya prometía mucho, como de hecho ha sucedido en estos años, convirtiéndose en uno de los más importantes juristas. Carlos, vamos a contextualizar el tema de los delitos empresariales en el denominado derecho penal económico para entrar a temas puntuales más adelante en la entrevista. A ver, ¿cómo es que defines al derecho penal económico en relación con el derecho penal tradicional que todos los estudiantes de derecho hemos conocido en la universidad? Bien, desde el punto de vista, digamos, formal, desde el punto de vista de la teoría, el derecho penal económico es el derecho penal que atiende en sentido amplio a todos los procesos de la economía, desde la etapa de producción de bienes o servicios, la etapa de distribución e incluso la etapa de consumo. En ese recorrido de los procesos económicos se pueden cometer diversos delitos. Por ejemplo, en la etapa de producción alguien puede piratear una marca, está cometiendo un delito contra los derechos, la propiedad intelectual. Alguien puede falsear, digamos, un documento con la finalidad de pagar menos impuestos aduaneros. Estamos hablando del derecho penal aduanero. En el proceso de distribución, por ejemplo, antes existían los delitos contra la libre competencia, la competencia leal.
ahora en el ámbito del consumo existe una serie de delitos propios de lo que es el derecho penal del consumidor. Entonces, en todas estas cadenas hay un sinnúmero de delitos que se pueden ir produciendo y evidentemente acá entra a tallar tanto la regulación administrativa como la regulación propiamente penal. Pero tú has dicho bien, ¿no? ¿Cuál es la característica, digamos, que lo diferencia de un homicidio o de una simple estafa, ¿no? Es un tema que está en constante debate porque hasta hace unos años se decía que la característica esencial era la finalidad económica del autor o la posición económica en la que se encontraba el autor, mientras el delincuente de pronto callejero, por decirlo de alguna manera, es una persona que no goza de tanto prestigio social. En el derecho penal empresarial o de cuello blanco, lo que vamos a tener son personas que en apariencia no necesitan ser resocializadas, no necesitan la prisión. Son personas que van a misa, tienen una familia, cumplen con sus obligaciones en apariencia, pero están cometiendo una serie de delitos como fraude tributario, estafas, girar un cheque sin fondos. Entonces, hay una característica especial en el autor. Pero esta definición, Luis, es una definición que ya se ha quedado, digamos, atrasada a la década de los 90, ¿no? Hoy en día todo esto ha evolucionado y lo que nos vamos a encontrar más bien es ante proceso de sinergia criminal, donde tenemos, por ejemplo, a una persona que realiza actividad empresarial, pero a la vez, con esa misma virtud con la que puede organizar una empresa, puede cometer delitos. Es decir, formas organizadas de cometer un crimen. Entonces hay una mezcla, por decirlo de alguna manera, entre lo que es derecho penal económico y derecho penal del crimen organizado. Un ejemplo típico de eso es la minería ilegal. La minería ilegal implica una actividad empresarial informal sin duda, pero es gente que no paga impuestos, daña el medio ambiente, trata a personas y vende el mineral. Es decir, está predestinada, el objetivo es clarísimo, delinquir. Exactamente, porque son organizaciones propiamente criminales, pero donde detrás de eso hay una cierta organización empresarial, al punto que ese metal tiene un valor en la medida que yo lo venda, lo comercialice. Entonces, hoy en día, el concepto de delincuente de cuello blanco o delincuente propio del derecho penal económico está íntimamente ligado con lo que son, por una parte, el delincuente empresarial. Casi siempre detrás de un delito económico hay una empresa, y en segundo lugar, organización criminal. Entonces hay una mezcla ahí entre lo que es crimen económico, crimen empresarial y organización criminal que da lugar a diferentes formas delictivas y donde las herramientas de ese viejo derecho penal se quedan cortas, ¿no? Estudiar el homicidio y sus herramientas para entenderlo, comprenderlo, son absolutamente insuficientes para poder entender, comprender y perseguir el crimen organizado, la criminalidad económica o empresarial. Incluso esto tiene su traducción en el ámbito procesal, ¿no? Estamos viendo el debate público que hay en estos días sobre el tema de los crímenes de los poderosos y la prisión preventiva, ¿no? Uno dice, con justa causa, ¿por qué al pequeño ladrón de carteras lo van a meter a prisión preventiva por 9 meses y por qué lloramos tanto, nos preocupamos tanto cuando se quiere meter preso a personas que han gozado de poder económico o de poder político y se genera el debate, digamos, a nivel público? Ese es un tema que está íntimamente vinculado a la cuestión procesal de este tipo de formas delictivas. Sí. Ahora, precisamente siendo el marco general en el que se desarrolla el derecho penal económico y con la reconceptualización de algunas viejas nociones que provienen de todas maneras desde el ámbito del derecho penal ordinario y que era necesario para construir un derecho penal económico, y la aparición de otras figuras que no estaban antes, esto nos lleva a replantear también quizás la idea de la teoría del delito, ¿no? Es la teoría del delito que se utiliza para el análisis heurístico de los delitos empresariales exactamente igual que la teoría del delito que se utiliza para el análisis de los delitos comunes, ordinarios, como el homicidio, la estafa, la receptación u otros tantos que conocemos en el Código Penal. Porque digamos, los viejos ejemplos, recordarás, en nuestras clases de pregrado eran A mata B, ¿no? Y entonces empezaba toda la construcción, siempre era A mata B. Pero esa idea del A mata B, que se inserta dentro de una teoría del delito que asume que es una conducta típica, antijurídica y culpable, y que dentro de la tipicidad existen unas subcategorías, la antijuricidad igual, la culpabilidad,
tiene los mismos componentes en el campo del derecho penal económico para los delitos empresariales? Este es un tema importante, ¿no? Porque siempre desde la creación del derecho penal económico se ha querido reivindicar en cierto modo como un área específica del derecho penal por su diferencia ya desde la parte general o la teoría del delito. Con un ejemplo, ¿no? El tema de la acción, ¿no? Nosotros hemos estudiado siempre que el delito es la acción o la omisión, ¿no? Que está tipificada en la ley. Pero sigamos, por ejemplo, al ámbito de las empresas, ¿no? Ahora que tenemos acá en el Perú una ley 30.424 de responsabilidad, abro comillas, administrativa de la persona jurídica. Que no es administrativa, es penal. Claro, entonces, el concepto de delito como acción o omisión de una persona natural o un individuo ha cambiado, ¿no? Ahora se puede entender incluso que el delito puede ser consecuencia de la acción o omisión de una empresa. Entonces ahí tenemos un cambio manifiesto en lo que puede significar la teoría del delito. Otro ejemplo, ¿no? El tema de la criminalización del peligro, porque en el derecho penal clásico sancionamos el resultado lesivo, por ejemplo, el homicidio, la violación sexual, la estafa, pero en el derecho penal económico nos adelantamos. Tenemos un artículo 304 del Código Penal que sanciona la realización de actos que puedan causar peligro al medio ambiente. Es decir, no hace falta el daño ambiental, basta la simple puesta en peligro. La potencialidad. Entonces, son dos ejemplos de cómo la teoría del delito sigue cumpliendo sus fines como, digamos, base, digamos, científica, general, pero que ha dado lugar a especificaciones y discusiones propias para el derecho penal económico de la empresa. Sí, este concepto de acción, por ejemplo, que tradicionalmente hemos conocido con el auge de la teoría finalista del delito como un proceso de realización de una serie de actividades tendientes a la concreción de un fin, de un objetivo, lo que calza muy bien con el dolo en su concepción clásica, y por eso se llama teoría finalista del delito. Sin embargo, no podría definitivamente responder a las inquietudes propias del derecho empresarial. Por ejemplo, me estoy refiriendo específicamente al caso que va más allá de los sujetos que conducen a la empresa, digamos, los gerentes, los miembros integrantes de los directorios, sino a la empresa misma como tal, ¿no? Cuando ya hemos podido incorporar esta idea de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La pregunta es entonces, ¿cabe hablar de una acción de la empresa? Así como hablamos de la acción de una persona, evidentemente con sus separaciones ontológicas que corresponden. ¿Cabe o no cabe? Simplemente eliminamos ese concepto de acción para la teoría del delito a nivel de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y si cabe, evidentemente el finalismo no sería la solución. Me parece que, como ha dicho, por ejemplo, un común amigo nuestro, que además es un extraordinario jurista español, Miguel Polaino Orts, la teoría de los roles sociales jacobsiana podría venir a responder este problema. ¿Qué opinión te merece al respecto? Desde mi punto de vista, este es un debate todavía abierto. Desde luego que cuando hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica podemos tener dos tipos de enfoques, ¿no? Uno es el enfoque europeo, el enfoque, digamos, del civil law, la tradición romano-germánica, y por otro lado tenemos el sistema del common law. Si esta discusión la estuviéramos teniendo en Estados Unidos o Inglaterra, a propósito de la FCPA, que es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, o la UK Bribery Act, que es la norma que sanciona la corrupción en Inglaterra, para ellos no habría mayor discusión. Para ellos hay una suerte de identidad entre lo que es la acción del individuo y la acción de la empresa. Son sistemas de strict liability o responsabilidad objetiva, o lo que yo llamo mejor mirror liability, es decir, responsabilidad por espejo, porque lo que haga el gerente da lugar a la responsabilidad de la empresa. Un gerente corrompe, por lo tanto la empresa debe ser sancionada de manera inmediata. Es algo así como la representación en todo el sentido de la palabra, ¿no? El gerente te representa para lo bueno, firmar un contrato, y para lo malo, si comete un delito, también lo comete la empresa. Pero en nuestro sistema, que es el romano-germánico, donde nos guiamos por principios como el de la culpabilidad, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo podemos aceptar que la empresa es lo mismo que el individuo si es que yo no respondo por el crimen de mi hermano, de mi vecino, de mi padre? La responsabilidad es individual. Y es eso donde se ha dado lugar, es ahí donde se ha dado lugar a la discusión sobre el compliance, ¿no? Por eso, respondiendo a tu pregunta, sin perder el hilo de la misma, yo creo que sí es posible construir un concepto de acción o omisión empresarial
desde el punto de vista del principio de culpabilidad, porque yo puedo decir, la persona jurídica debe de responder no por lo que ha hecho su integrante o su empleado. La persona jurídica debe responder por lo que hizo o dejó de hacer la persona jurídica. ¿Y qué es ese hacer o dejar de hacer? De mi punto de vista, prevenir el delito o no. Eso es algo que no tiene nada que ver con el individuo. La persona jurídica tiene obligaciones de prevención. El ejemplo más claro es los bancos. Los bancos, por ley, tienen el deber de prevenir el lavado de activos. Sí, claro. Entiendo que esta es evidentemente la noción, digámoslo así, in bonam partem de la concepción, de lo que es una empresa, porque, claro, si la empresa ha sido concebida con fines estrictamente lícitos y desgraciadamente cae en manos de un gerente que fue contratado para conducir a la empresa y éste se aprovecha de su circunstancia, de su rol dentro de la empresa, para aprovechar esa fluidez que le facilita su ubicación funcional para cometer delitos, entonces ahí tendríamos que decir, como bien señalas tú, ¿no? Cada quien responde por sus actos. El gerente por un lado y la empresa responderá por otros, en el caso que tenga o no tenga un programa de prevención, que es el compliance. Pero ¿qué pasa cuando se generan empresas con la estricta idea de que esta empresa es para delinquir, ¿no? Por ejemplo, una empresa vinculada a la minería ilegal, una casa de cambio de fachada para el lavado de activos. En ese tipo de casos, la solución es más o menos unánime en todos los sistemas, ¿no? Ahí lo que se plantea es que si estamos hablando de una empresa netamente criminal, creada específicamente para la comisión de un delito, es una empresa que debe desaparecer. El derecho penal no puede convivir con una empresa de fines ilícitos. Como diría Jacobson, que tú has mencionado, el mensaje para la empresa tiene que ser de que no tiene una vida o un proyecto futuro de vida cometiendo delitos. Es un proyecto de vida que no va, digamos, con el sistema jurídico. Entonces, la sanción debería de ser ahí la desaparición, es decir, como una suerte de pena de muerte, la disolución de la persona jurídica. Por más de que haya tenido también un compliance de pantalla. Claro, porque los casos de lo que se denomina ahora el fake compliance o paper compliance, no compliance de papel o compliance falso, son casos en los cuales en verdad no hay compliance. Mira qué interesante el punto, porque por ejemplo en el proyecto de reforma penal que existe en Colombia en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, hay una propuesta de crear incluso una agravante. La persona jurídica no solamente no va a ser excluida de responsabilidad, sino que su pena va a ser más grave si es que tiene un programa de pantalla, que tiene un programa de papel o un programa falso de compliance. Es decir, por tratar de simular el compliance, la sanción debería ser incluso más grave, ¿no? Lo cual es correcto, ¿no? Sí, claro, tiene un sentido. Por pretender hacernos a los tontos. Exactamente, pretender engañar, digamos, al sistema y pretender pasar por agua tibia la comisión de delitos que pueden subyacer a la actividad de la empresa. Muy bien. Bueno, se va poniendo más interesante entonces esta entrevista con Carlos Caro. Vamos a hacer, si te parece, por favor, un primer corte y ya regresamos en referente a uno. No se vayan. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Carlos Caro Coria. Carlos, ya que hemos entrado al tema entonces en la parte final del bloque anterior de la prevención de la comisión de delitos empresariales a través de la inclusión del compliance. A ver, vamos a definir para que quienes nos están viendo por las pantallas en este momento, que son magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, abogados, estudiantes de Derecho, están ávidos también de conocer estas figuras que se han venido presentando en el país y que además ya están reguladas normativamente. Hay una ley de responsabilidad penal o administrativa, entre comillas, como has dicho, de las personas jurídicas, penal en realidad. Ha habido una modificación a través de un decreto legislativo y también hay un reglamento que se ha dado a través de un decreto supremo. ¿Qué es esto que llamamos en inglés compliance?
¿no? Se está hablando del compliance, del officer compliance, cuyas traducciones al castellano más o menos son adecuación normativa, son programas de prevención, donde actúa un oficial de cumplimiento, que es quien vela precisamente por el cumplimiento de estos programas, pero en términos técnicos, jurídicos, además tú has sido el introductor aquí en el Perú de esta figura a nivel doctrinario, ¿cómo definimos al compliance y todo lo que involucra esta nueva figura? Sí, mira, yo creo que acá hay que usar mensajes muy simples para que el público entienda, ¿no? Porque lamentablemente los que enseñan compliance y hablan de compliance usan un lenguaje tan complicado que ya desde el principio ya generan una cierta idea de que esto es para algunos y no para otros. Cuando esto en verdad, la idea es que el compliance sea algo mucho más universal, mucho más transversal y algo además muy simplificado. Claro, no hay ninguna magia detrás. Porque además la ley, como la doctrina, señalan de que estas son figuras que deben ser incluidas en todo ese catálogo enorme de sujetos obligados que la ley regula, y prácticamente son todos. Claro. Hasta los abogados. Claro, y ahí lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Compliance significa cumplir la ley. Ajá. Muy bien, pero cumplir la ley con un dato adicional, ¿no? Todos tenemos que cumplir la ley. Hasta ahí no hemos avanzado mucho. El tema es que cuando uno dice voy a cumplir la ley, uno tiene que aplicarse principios de prevención. En el caso de las empresas se tienen que autoimponer medidas. La ley no lo puede regular todo. Por ejemplo, ¿no? Mi despacho de abogados en el que yo trabajo tiene un programa de prevención de la corrupción. Entonces, cuando tú haces compliance, lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué reglas te vas a imponer tú más allá de la ley? Si no hay un más allá de la ley, si es simplemente cumplir la ley, no estás haciendo nada. Eso no es cumplimiento, eso es cumplir la ley. Prevención implica ir más allá de la ley. Con un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, los abogados pueden llamar por teléfono a los magistrados que están viendo sus casos. Los abogados pueden tener a los magistrados que ven sus casos en sus redes sociales. Los magistrados se encuentran con un abogado en la calle, en una actividad social de las tantas que hay en el Perú, y además somos de una cultura muy sociable, pueden hablar de sus casos. ¿Eso está permitido? Claro, eso no es corrupción. Y no estamos hablando solo de ética, sino de términos normativos. Claro, estamos hablando de lo que es el acercamiento, la prevención. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar reguladas. Por ejemplo, una empresa que le vende servicios al Estado, su área de ventas con la cual están elaborando el contrato, puede recibir las bases por adelantado para que indique cuáles son sus ventajas competitivas para que salgan las bases finales, una que se hagan públicas y pueda tener más probabilidades de ganar. Desde luego que no. Eso implica establecer dentro de tus actividades un mapa que nosotros denominamos un mapa de riesgo, ¿no? Mapa de riesgo significa que si yo trabajo, por ejemplo, en una empresa, voy a establecer cuáles son los procesos complejos. Por ejemplo, una empresa minera es una empresa que tiene que obtener licencias, permisología. Tengo que saber quiénes son los tramitadores. Tengo que capacitarlos en prevención de la corrupción. Tengo que pagarles un sueldo adecuado sin de repente un honorario de éxito para que el honorario de éxito no incluya un posible pago corrupto. Si yo soy una empresa que vendo seguros, muy bien, y le vendo seguros al Estado, el Estado compra muchos seguros, los brokers, ¿no? Los brokers son un mundo en el Perú totalmente desregulados. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el lavado de activos o desde el punto de vista de lo que es la corrupción, yo tendría que filtrar quiénes son los brokers con los que yo trabajo si yo soy la empresa de seguros. Tendría que decir, por ejemplo, voy a trabajar con brokers que no tengan antecedentes penales. Esa es una regla que nadie me la impone, me la impongo yo. Voy a trabajar con brokers que tengan un sistema de prevención del lavado de activos. La ley no me obliga, lo estoy decidiendo yo. Voy a trabajar con brokers que han pasado una capacitación anticorrupción. La ley no me obliga, me lo estoy imponiendo yo. Entonces, con eso yo no elimino el crimen. Con eso yo no elimino el delito. El compliance no implica riesgo cero. El compliance implica reducir el riesgo. Es algo así como la teoría del ladrón, ¿no? El ladrón donde roba, donde hay un cerco eléctrico, donde no hay donde la puerta está abierta. Claro. Evidentemente va donde la puerta está abierta. ¿Que puedan robar donde hay un cerco eléctrico? Puede. Eso no es garantía de nada. Pero hay menos probabilidades que se vaya al otro lado, donde las cosas son más fáciles para cometer delitos. El compliance es ponerle piedras en el camino al posible autor de un delito. La ley del menor esfuerzo generará siempre mejores posibilidades donde hay menores controles. Menores controles, exactamente. A menos controles, evidentemente más probabilidades de cometer delitos. Ya. Ahora, esto en términos prácticos, materiales, implica que la empresa
que va a adoptar un programa de cumplimiento se reestructure, ¿verdad? Es decir, va a tener que generar una serie de códigos de ética, de conductas, un mapeo de todos los procesos económicos, la indicación a través de directivas de cuáles son las funciones de cada uno de los miembros de la empresa y la designación de un oficial de cumplimiento, ¿no? Entre otras más. Efectivamente. En términos prácticos, esto es algo que hoy en día rige para el sector privado y para el sector público. De hecho, hay muchas entidades del Poder Judicial que ya están obteniendo, por ejemplo, su ISO anticorrupción, que es la ISO 37001. Ahora, esto es un tema esencial, ¿no? Porque para implementar un sistema de cumplimiento hay que gastar recursos. Yo no digo cuantiosos recursos, pero sí es una, digamos, es una inversión de dinero de una empresa o de una entidad pública. Invertir dinero para prevenir la corrupción. En términos prácticos significa que tiene que haber lo que tú has mencionado. Lo primero y para mí lo más esencial es la decisión de la alta dirección. Cuando en una empresa, la gerencia, el directorio, en una entidad pública, ¿no? El presidente de la entidad, los directores, por decirlo de alguna manera, dan un golpe a la mesa y dicen, a partir de hoy día no hay corrupción acá, claro, el mensaje para todas las demás áreas de la empresa o de la entidad es clarísimo. Es, oye, de la alta dirección viene una decisión clara de que acá no puede haber lugar para un espacio para la corrupción. Y luego lo que se tiene que hacer es nombrar un oficial de cumplimiento, que es una persona que va a encargarse de promover la prevención, porque la prevención está en todos los niveles, o sea, todos estamos comprometidos con el compliance, pero ese, digamos, gestor, oficial de cumplimiento, tiene que ser el encargado de hacer los mapas de riesgo, ¿no? Una empresa o una entidad pública puede tener decenas, cientos o miles de procesos según su tamaño. No todos son procesos proclives a la corrupción, ¿no? Comprar el té, comprar el pan, prender la luz o apagar la luz, ahorrar recursos, no son procesos que tengan tendencias y lavado de activos a la corrupción. Lo que hay que hacer es seleccionar, ¿no? Del mapa de procesos, que un ingeniero, digamos, industrial los tiene claro, lo que tiene que hacer el consultor o el oficial de cumplimiento es seleccionar cuáles son los 5 procesos o los 10 procesos que pueden tener una tendencia a la corrupción. Por ejemplo, las entidades públicas como el Poder Judicial, hay cortes que se han certificado en la ISO 37001, el gran punto es la corrupción. Y la corrupción tiene que ver con el usuario del servicio judicial. ¿Cuáles son las reglas de tratamiento con el usuario judicial? Los jueces están debidamente capacitados para ello. Por ejemplo, ¿no? Una regla muy sencilla, ¿no? Que de repente alguna de las cortes la podría utilizar. Yo no puedo recibir a una de las partes si no es con presencia de alguien, ¿no? Yo recuerdo acá, no voy a decir nombres, pero es una muy buena práctica, no tendría nada de malo. Yo me acuerdo que hace más de 10 años, en la visita que hacían los abogados a una magistrada acá en la Corte Superior, ella tenía abierto un libro de visitas. Pero no el libro de visitas para decir, vino fulano y este es su cal. No. Vino fulano y habló de tal cosa, sobre tal expediente. Y delante de un secretario. El secretario tomaba nota, ¿no? Claro, los abogados, estaba hablando de hace 10 años atrás, se sentían un poco invadidos porque los abogados estaban acostumbrados a un trato más personal, a verle la cara al juez, a ver qué te dijo, qué no te dijo. Pero ese tipo de buenas prácticas no están en la ley. Esto se lo impuso la magistrada como su forma de trabajar. Y eso evidentemente son reglas de compliance. Son reglas de compliance porque es ir más allá de, y evidentemente queda ahí el registro para todos los fines correspondientes. De repente es un registro que queda como un dato histórico, pero si a partir de mañana alguien hiciera un cuestionamiento de una determinada decisión judicial, ese dato va a ser un dato que puede ser de utilidad para una investigación. Sí, entiendo que al oficial de cumplimiento lo designa la más alta autoridad de la empresa, ¿no? Que puede ser el gerente general, el directorio probablemente, ¿no? Sin embargo, algunas personas se preguntan y dicen, pero ¿qué seguridad podemos tener de que el oficial de cumplimiento va a realizar una tarea como la que le corresponde a su nivel, si le está designando precisamente quien potencialmente tiene las mayores probabilidades de delinquir? Lo cual me lleva entonces a formular esta pregunta: ¿qué requisitos debe tener la persona que asume la condición de oficial de cumplimiento, de la que no podamos dudar de que va a cumplir una función en favor de la empresa y no en favor de quien lo ha designado o nombrado? Mira, Luis, yo te felicito por la pregunta y lo digo sin ninguna exageración porque este es un tema clave.
¿no? Todos los informes privados de Ernst & Young, por ejemplo, o Pricewaterhouse, que han estudiado el fenómeno de la corrupción y el fenómeno del fraude, llegan a una sola conclusión. Son delitos que desde la empresa solamente se pueden cometer con la alta dirección. Claro. Un mando medio no tiene poder de decidir sobre el manejo del dinero. Esto es un tema que se decide en alto nivel. Entonces tú bien dices, ¿cómo puedo confiar en un oficial de cumplimiento designado por la alta dirección? Si es que ellos son los más bien potencialmente encargados de, o potencialmente ligados a un posible acto delictivo, ¿no? Tema esencial, entonces. Desde mi punto de vista, estamos en un proceso de construcción, porque yo te puedo dar la lección de lo que dicen las normas ISO, lo que dicen las buenas prácticas, que dicen que hay que nombrar a un oficial de cumplimiento con experiencia, empoderado, que sea independiente, que pueda reportar directamente al directorio o a la UIF, en el caso del lavado de activos, Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es de manual. Claro. Pero en la práctica eso no es así. En la práctica los oficiales de cumplimiento son buenos empleados, que cumplen con la ética, cumplen con un horario de trabajo y muchos de ellos están cuidando su puesto, ¿no? Porque de eso depende, digamos, su día a día. Deben ganar bien también, ¿no? Claro, en muchos casos ganan muy bien porque, digamos, sobre todo en las entidades bancarias, tienen un mismo nivel que un cargo gerencial, entonces tienen un ingreso que no es nada despreciable. Claro. Entonces quieren mantener el puesto como cualquier empleado, razonablemente hablando. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto esto es un engaño o no? ¿No? Yo creo que el proceso es de empoderamiento, porque el día en el cual, vamos a ver, si estamos hablando de pequeñas empresas, basta con que una persona decida hacer algo, por más que tenga oficial de cumplimiento, lo va a hacer en la madrugada o a la hora que él quiera. Si estamos hablando de múltiples directores independientes o gerentes independientes, evidentemente esto es algo que no podría pasar. Y si pasara, lo que se tendría que tener es un oficial de cumplimiento empoderado e independiente para reportar un hecho delictivo y pueda dar lugar a una investigación. Evidentemente no todos están en ese perfil, la mayoría por nuestra cultura está más bien en la lógica de estar en la línea de flotación y es ahí donde yo creo que entra a tallar el tema de la alta dirección. La alta dirección debe tener reglas muy precisas. Por ejemplo, yo estaba en discusión, Luis, con grandes empresas, no estamos hablando del tema de pequeñas empresas, grandes empresas donde yo le digo al oficial de cumplimiento, ¿qué pasa si tú descubres que tu gerente ha cometido un hecho de corrupción, tu gerente general? Bueno, tendría que hacer un reporte. ¿A quién? Bueno, a la UIF eventualmente, pero me lo tiene que aprobar el directorio. ¿Qué pasa si le envías la información al directorio y el directorio no te responde en 24 horas? ¿Qué? ¿Le repites el mensaje? No te responde en 48, le repites, 72. ¿Cuál es tu manual, tu procedimiento? No tengo. Si no tienen un proceso claro, evidentemente no gozan de independencia o autonomía. Mira, yo me imagino al oficial de cumplimiento, salvando las distancias, por supuesto que corresponden al caso, con los jefes de los órganos de control interno de las instituciones públicas, que pertenecen a la Contraloría General de la República, pero que en buena cuenta son designados por los aquellas personas que tienen el control de la empresa pública. Y además el sueldo se les paga no con recursos de la Contraloría, sino de la empresa en la cual ellos están presentes. Y yo he visto, a mi paso ya de más de una década y media prácticamente en la administración pública, de cómo es que jefes de los órganos de control interno han callado, teniendo conocimiento material de la comisión de delitos de estas personas que han conducido esas empresas para las que, o esas instituciones para las cuales ellos han trabajado, y no han dicho absolutamente nada, precisamente por lo que tú señalas, cuidando su trabajo, ¿no? Y que luego cuando ya, porque la administración pública todo es cíclico y entonces hay periodos de duración de los cargos de confianza, o sea, ahí recién actúan, ¿no? Entonces, imagínate, ni siquiera el hecho de que esta persona, el jefe del órgano de control institucional, perteneciendo a la Contraloría General de la República, cumple su papel, y que no se moleste la Contraloría por lo que estamos diciendo, porque esto es de conocimiento general y público, y nuestro amigo Nelson Schack, que no se resienta por esto, pero es una verdad, vamos a ser claros. Además aquí nosotros decimos las cosas como son. Si esto no sucede en la Contraloría, menos sucederá pues en un caso de un oficial de cumplimiento que efectivamente es nombrado por quienes tienen esa posibilidad de delinquir, ¿no? Claro, desde luego que cuando estamos hablando de una persona que tiene una posición de control, el control siempre es un problema. El control siempre genera, digamos, una serie de
trabas y desconfianzas, y lo que pasa muchas veces es que se genera algo así como el síndrome de Estocolmo, ¿no? El controlador se acaba aliando o se acaba comprometiendo con la cultura de la organización, y al final es amigo de ellos, va a los almuerzos, va a los cumpleaños. Todo eso tiene que ser protocolizado. Es más, incluso siempre se ha dicho de que los puestos de control tienen que ser puestos rotativos, más aún en culturas como la nuestra, donde nosotros somos muy tendientes al tema social, al café, con el perdón de la expresión, al tema del hermanito, el amiguismo, donde al final uno, digamos, de manera dolosa o culposa puede terminar encubriendo un hecho indebido, de una infracción administrativa hasta peores casos como puede ser hechos delictivos. Entonces yo creo que en verdad son temas que se tienen que adaptar, y por eso yo siempre digo, el compliance es un tailor suite, es decir, un traje a la medida, ¿no? Tú no puedes utilizar reglas internacionales o estándares de otra empresa o de otra entidad para aplicarlas a otras. Tienes que aplicarlas según el tamaño de la organización, según su característica y según su cultura de cumplimiento. Sí. Bien. Vamos a hacer la última pausa para poder entrar al tercer y último bloque del programa. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos al último bloque de Referente Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Carlos Caro Coria sobre delitos empresariales y el compliance, el programa de adecuación de cumplimiento para la prevención de delitos. Carlos, pregunta, a ver, que seguramente es de interés de todos los que nos están viendo en este momento. ¿Odebrecht tenía compliance? Sin duda. Claro, o sea, desde el punto de vista del papel, desde el punto de vista formal, tenía un programa de cumplimiento y debía de tenerlo, porque como es una empresa que listaba y lista en la Bolsa de Nueva York, conforme a las reglas de la Foreign Corrupt Practices Act, o Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero americana del año 77, tenía el deber de tener un programa de cumplimiento. Porque aquí en el Perú, la ley y el reglamento señalan que esto afecta mucho finalmente a la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, si se detecta la comisión de un delito que es posterior a la implementación de un programa de adecuación, entonces la empresa prácticamente salva su vida. Pero si se comete el delito y luego para tratar de maquillar las cosas se implementa el programa, ya no la salva absolutamente nadie. Puede haber una reducción. Puede haber una reducción. Ahora, entonces, la pregunta es, seguramente que Odebrecht tenía ese programa de cumplimiento, yo no sé cómo le estará yendo al oficial de cumplimiento, que debe estar también en proceso de investigación ahí en Brasil, con seguridad. Pero, ¿cómo va el tema entonces de la colaboración eficaz de tanto los miembros integrantes del órgano del compliance como de la propia empresa para buscar algún tipo de beneficios perdón, en el ámbito de la investigación y del proceso? No, muy interesante. En el caso Odebrecht se viene estudiando en estos tiempos, al igual que se ha estudiado muchos otros, ¿no? El caso Morgan Stanley, el caso, digamos, de diferentes empresas que han estado sujetas a procesos anticorrupción, como ahora Volkswagen, con el tema de las emisiones. Bueno, el tema Odebrecht se estudia en dos sentidos, ¿no? Un sentido que es el que tú has mencionado muy bien, que es el sentido del fake compliance, compliance falso o paper compliance de fachada. Y por otro lado, se estudia también como un proceso de reestructuración del área de compliance, que es lo mismo que pasó con Siemens. Entonces, evidentemente Odebrecht está en ese proceso. Uno de sus compromisos con el gobierno americano, con el Departamento de Justicia, fue implementar un programa de cumplimiento con nueva gente. Renunciaron los cargos directivos anteriores, incluso Marcelo Odebrecht está retirado de la empresa, es un accionista, pero no es, digamos, ya el director o gerente. Hay una nueva plana directiva y hay un proceso de cumplimiento, un programa de cumplimiento que se está implementando. Se espera que eso llegue a generar algunos resultados positivos en los próximos años. Parte de eso es lo que tú has señalado también, que es el tema de la colaboración eficaz, porque cuando un programa fracasa, porque es de papel o porque es malo, por lo que fuera,
Bueno, un gran consuelo para el futuro es vamos a colaborar con la justicia. Lo hicimos mal en el pasado, somos nuevas personas ahora las que administramos, vamos a colaborar con la justicia. Y es esa la etapa en la que se encuentra esta empresa, colaborando con la justicia con un acuerdo que hasta donde yo entiendo, en el caso del Perú, está sujeto todavía a proceso de validación, homologación, veremos qué deciden al final los jueces, pero lo cierto es de que algo se está avanzando en esa dirección, con las imperfecciones que tiene, sin duda, el sistema y la legislación peruana, pero acá en Perú tenemos algo muy potente, lo digo más allá del caso Odebrecht, porque es algo que puede significar para el futuro cosas muy importantes, ¿no? Porque por un lado tenemos la ley de responsabilidad de la persona jurídica, la 3424, su reglamento, y por otro lado tenemos la ley 30737, que es una ley súper importante en términos de compliance, porque lo que esa ley dice que es que para los autores de un delito, empresas, las empresas que han reconocido haber cometido delito, o que están asociados con empresas que han cometido delito, o que están investigadas, el tener un programa de cumplimiento puede ser un aliciente para la protección de sus intereses, incluso patrimoniales. Entonces, bien has dicho tú, ¿no? La ley dice que si tú, previo al delito, tenías un programa de cumplimiento efectivo, te excluye de responsabilidad. Esto es algo que está así descrito en la ley. Y los vendedores de compliance me hacen recordar a lo que pasaba en el viejo oeste, ¿no? Cuando venía alguien y vendía soluciones capilares en 30 días, o las pastillas estas que ahora venden te dicen que te hacen bajar 30 kilos en un mes. Eso es publicidad engañosa, hay mucha publicidad engañosa detrás del compliance. Van y le tratan de vender a una empresa la idea de, ¿quieres evitar responsabilidades penales a futuro? Cómprate la pastilla que es el compliance. Y a mi juicio es una venta falsa, ¿no? Una venta fraudulenta, porque lo que te están vendiendo es algo que no está fácil de obtener. Obtener una exención de responsabilidad es algo dificilísimo. Basta con leer el Decreto Supremo 002-2019, Justicia, de este año, para darnos cuenta que en el reglamento de la Ley 3424 se estableció una serie de criterios, más de 40 criterios, por las cuales se te puede decir que tu programa es un programa ineficaz. Como dice la ley, quien va a tener que hacer la valoración sobre si estos programas son adecuados o no, es la SMB. Gran error de la ley, pero hoy en día es lo que tenemos. Y la SMB, para validar un programa, tiene hasta 40 criterios para decir que tu programa es inadecuado. Entonces, no es tan fácil para que se esté diciendo por ahí que con un programa de cumplimiento te salva de responsabilidad. Lo más probable, desde mi punto de vista, es que el estándar se eleve y cuando la SMB tenga que emitir sus opiniones, termine diciendo que estos programas tenían defectos. Y si bien tienen algunos elementos de compliance, podrían aspirar a lo sumo a una reducción de responsabilidad, siempre y cuando hayan colaborado con la justicia. Yo recuerdo un discurso en un evento de compliance en el que participé hace un par de años. Un fiscal de delitos económicos en España decía lo siguiente, ¿no? Decían, ustedes empresarios, un foro empresario, ¿quieren la exención de responsabilidad? Sí, pero con una condición, que ustedes tienen que delatar el delito. Si yo lo descubro, no hay exención. Para exhibirlos, no me basta con que tenga un programa de cumplimiento. Tu programa tiene que ser tan bueno que tú tienes que descubrir el delito y delatarlo tú mismo. Muy interesante. Y de hecho, la ley argentina del año 2017 va en esa dirección. La ley argentina pone 3 condiciones para la exención de responsabilidad. Que tengas compliance previo. 2, que hayas autodenunciado, es decir, denunciado el hecho. Y 3, que repares el daño. Los mismos argentinos dicen que esa ley es de casi imposible aplicación. Casi nunca se va a excluir la responsabilidad de una empresa porque esos 3 requisitos a la vez es algo muy difícil de lograr. Pero así está, digamos, el panorama de la legislación comparada. Sí. ¿Qué institución en el Perú regula o certifica el programa de adecuación que una empresa adopta? A ver, desde el punto de vista legal, no prosperó aquí el proyecto que había, siguiendo el modelo chileno, de certificar los programas de cumplimiento. Acá se planteó de que sea el Indecopi en una etapa, en otra etapa se planteó que sea el INACAL, y hoy en día nadie certifica nada. O sea, entonces esto es una cosa libre. Hoy día lo que hay hay mucha libertad para poder armar tu programa de cumplimiento. Lo que sí tiene que haber es que el día que tú lo quieras postular ante un fiscal o ante un juez como mecanismo para excluir o reducir la responsabilidad penal, lo que va a tener que haber es un análisis que tiene que efectuar la Superintendencia de Mercado de Valores. El artículo 18 de la 3424 dice expresamente que el fiscal tiene que enviar la información al SMB para la que el SMB haga un análisis. Y ahí hay una norma que para mí es inconstitucional, porque dice la norma que si es que la SMB dice que el programa es adecuado, el fiscal debe archivar el caso. Es inconstitucional porque todos sabemos que la persecución del delito la hace la Fiscalía con autonomía, no puede estar
atada a la decisión o a la opinión de un organismo administrativo como puede ser el SMB. Sí, efectivamente. La Fiscalía debería proveer entonces de técnicos especialistas en las fiscalías especializadas para que puedan verificar estos datos y no un externo al Ministerio Desde Público. mi punto de vista debería ser la propia Fiscalía o en cualquier caso debería incluso poder recabar opiniones, pero opiniones que no sean vinculantes, ¿no? Opinión, más que de la SMB, por ejemplo, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que hoy en día es la Secretaría de Integridad, o simplemente acopiar los elementos de compliance que te proponga la empresa y como cualquier prueba, valorarlo y tomar una decisión, porque finalmente la exclusión no la decía el fiscal, la decía el juez, ¿no? ¿Y están capacitados los fiscales en esta materia de compliance y del derecho penal económico, de tu experiencia? Desde mi punto de vista, hoy día no, ¿no? Hoy día no, este es un tema nuevo, pero como tú y yo sabemos que somos formadores en materia legal, este es un tema de la gota que hace hueco a la piedra, ¿no? De tanto caer, así que no dudo de que el compliance ha venido para quedarse. Y lo que vamos a tener acá es, como hoy en día se habla de imputación objetiva con tanta libertad y con tanto conocimiento, va a pasar lo mismo con el compliance. De acá a 5 o 10 años vamos a estar inmersos en ese mundo y vamos a saber que el compliance tiene un rol dentro de lo que es la persecución de delitos en su justa dimensión, ¿no? Digo en su justa dimensión porque tampoco se puede vender el compliance como lo que se vende hoy en día, ¿no? Que es una nueva etapa, una nueva era, la era del compliance, los penalistas hemos amanecido modernos, corporativos, ahora sentados en un escritorio haciendo programas de cumplimiento. Eso no es así, ¿no? Como cuando llegó la conciliación a mediados de los 90, como la panacea que resolvía todos los conflictos. Efectivamente, y eso no se puede vender así. El compliance es una piedra más en el camino dentro de lo que es el descubrimiento y lo que es el proceso de comisión de un delito. Ahora, una de las formas de corrupción que vinculan al sector privado con el sector público es el que tiene que ver a través de las relaciones políticas entre empresarios y quienes conducen en los más altos niveles directivos al Estado, ¿verdad? Pero esta no es una novedad, esto es algo que ya sucedía hace muchísimos años, que inclusive ha sido retratado en películas como El Padrino, por ejemplo. O sea, Michael Corleone, a diferencia de su padre, prefería vincularse más que con policías, ¿no? Con senadores de los Estados Unidos, con el Papa, inclusive en algún momento en el Padrino 3, porque esto le permitía tener la posibilidad de desarrollarse libremente con la protección política para poder implementar sus empresas destinadas a la corrupción y al delito. Ya que estamos hablando de la década de los años 60, 70 y 80. Evidentemente con la tecnología esto pues ha crecido enormemente. Y El Padrino no es una historia simplemente de ficción, es una realidad. Y acá en el Perú lo hemos visto, en toda América Latina en realidad, ¿no? Odebrecht, Camargo Correa, OAS, empresas vinculadas con políticos a los más altos niveles, que inclusive no teniendo el control mismo en términos, digamos, formales del aparato estatal, sin embargo tenían la potencialidad de tenerlo. Estoy hablando de candidatos, ¿no? Entonces, este tema de la corrupción político-empresarial implica necesariamente que estas empresas pues financien a partidos políticos, financien a políticos independientes, y esto trastoca ya el sistema mismo de la democracia sobre la que se construye el Estado de Derecho y todo el asunto. ¿Cómo ves tú, cómo evalúas estas circunstancias? Muy interesante, Luis, porque esto me da lugar a explicar lo que yo llamo la triple entente, ¿no? Así como en la Segunda Guerra Mundial habían alianzas, acá hay la triple entente, porque tenemos 3 formas de criminalidad que confluyen, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Hace un rato hablábamos de criminalidad empresarial y hablábamos de criminalidad organizada. Pero eso hay que sumar lo que es criminalidad gubernamental. Si en el mundo hay 2 tipos de poderes a los que aspiran los empresarios, es al poder político y al poder económico. La mezcla entre poder político, criminalidad gubernamental, y poder económico, criminalidad económica, de la mano con lo que es criminalidad organizada, es una bomba. Es una bomba, porque significa cometer delitos de manera organizada. Así como tú vas a ESAN, vas a Centrum para estudiar cómo gestionar y administrar muy bien, excelentemente una empresa,
esas mismas técnicas de administración las puede utilizar para cometer crímenes, que es distinto a un chavetero o una persona que asalta un banco, ¿no? Es otra técnica. Entonces, acá lo que tú has tenido en el caso de Odebrecht es, por ejemplo, que esta empresa tenía un banco a su entera disposición, ¿no? Que es la banca privada de Andorra, según las historias que están en proceso de juzgamiento. No hay que adelantar opinión, pero ahí está el relato. Según la información que se tiene, esta empresa tenía 2 sistemas encriptados, ¿no? MyWayday y Drosus, ¿no? Que son 2 sistemas de encriptamiento que cualquier criminal no los puede, digamos, configurar. Eso implica tecnología, eso implica administración. Tenía dentro del organigrama algo que se llamaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, que seguramente que si te lo ponen sobre la mesa, tú dices, ¡ah, qué bonito nombre!, ¿no? El Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Qué será esto? La gerencia de coimas, ¿no? Claro, dentro del management, ¿no? Es decir, dentro del management de la empresa era un grupo de personas con sistemas de encriptamiento, muy bien, con nombres supuestos para personas que tenían lugar en la función pública. Es decir, estamos hablando de una forma organizada de cometer presuntos hechos delictivos. Y yo creo que ese fenómeno criminal es el fenómeno de estos tiempos. La pregunta es si la ley, los jueces y la jurisprudencia están por detrás o están por delante. Yo tengo el temor de que siempre el crimen va un paso por delante. Ahora los criminales ya no cometen delitos mediante llamadas telefónicas, sino usan llamada WhatsApp. ¿Cuándo será el momento? Pasarán años para que los sistemas judiciales, no solo del Perú, sino del mundo, puedan tener acceso a esas informaciones. Siempre el crimen está un paso por delante. De lo que se trata en consecuencia es de prever y la ley y la práctica de los tribunales se ponga también un paso por delante. Sí, bueno, tenemos muchos desafíos entonces por delante y mucho más que conversar. Lamentablemente, el tiempo ya nos ha ganado, como siempre, tirano en la televisión. Yo recuerdo la definición de corrupción en términos de la filosofía escolástica de la Edad Media, y corrupción significaba desgaste. Y bueno, podríamos decir aquí que se nos ha desgastado el tiempo, por lo tanto ha quedado corrompido. Y me va a dejar con ganas de seguir conversando, Carlos, sobre estos interesantes temas que son de actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Te voy a convocar nuevamente para poder seguir ampliando estos interesantes temas en algún momento. Encantado. ¿Sí? Muy bien, ha sido la voz y presencia del doctor Dino Carlos Caro Coria en este programa de Enfoque Jurídico el día de hoy, que espero que haya sido de vuestro interés. Con ustedes será hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias. Permiso.